Quiero en esta mañana compartir con ustedes un poco de mi experiencia en estos últimos 2 años. Como saben, hemos estado en Houston, en Estados Unidos, en Texas, ya 15 años. Por 15 años el Señor nos ha llevado ahí, hemos estado ahí, gracias al Señor por su misericordia y su fidelidad. Pero en estos últimos 2 años yo estuve haciendo los trámites para obtener mi ciudadanía en los Estados Unidos. Tenía solamente residencia. Ya saben, todo el proceso, llenando papelería, consiguiendo papelería, etcétera. Pero todo este trámite me hizo pensar en algunas cosas, en lo espiritual. Porque en Filipenses 3:20 la escritura nos dice ahí: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y ahí mismo en Filipenses 2:12 nos dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, cuando éramos no convertidos, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos, de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición. Y hoy creemos y decimos: somos ciudadanos celestiales de Israel. Amén. Comprados por la sangre del Cordero. Y es cierto. Pero yo veía algo un poco más. Porque ahí Efesios 2:12, donde leímos, nos dice: estabais ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Y esto me ha llamado la atención porque es de la promesa, algo que se nos ha prometido. Una promesa. Y una promesa es algo que se espera. El Señor le prometió a Abraham bendecir la tierra, etcétera, su descendencia. El Señor le prometió a los hombres de fe, a todos les dio una promesa. Sin embargo, Hebreos 11, versículo 39 nos dice que todos ellos murieron sin recibir lo prometido. No recibieron lo prometido. Y sigue diciendo ahí: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Están esperando por nosotros en la promesa. En la promesa, y dice también ahí Efesios 2:12, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios, porque estábamos sin Dios en el mundo. Hoy tenemos a Dios por su misericordia y tenemos esperanza. Es una esperanza. Y una esperanza es algo que estamos esperando. No lo tenemos ya, lo estamos esperando. Entonces, esto me hacía pensar, en cierto sentido, judicialmente somos ciudadanos del cielo, celestiales, pero aún no tenemos el cumplimiento total. Nos falta entrar todavía. Estamos en ese proceso. Es un proceso y estamos por alcanzarlo. Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Lo estamos esperando, lo están esperando. Lo estamos esperando. Entonces, estamos en ese proceso de recibir el cumplimiento total, de recibir nuestra ciudadanía. Estamos en el proceso. Y todos los que se han sometido a este proceso saben que hay varios requisitos. Hay un examen que hay que pasar, y entre otros muchos requisitos. Hay un examen que pasar, y esto me hacía pensar un poco, porque creo que en lo espiritual es igual. Hay examen. De hecho, creo que cada día estamos siendo examinados. De nuestras respuestas depende si obtendremos la ciudadanía o no. El Señor dice en la Escritura que tiene un libro de las obras. Está registrando nuestras obras.
cada día. Y depende de las respuestas que ahí se encuentren, obtendremos o no nuestra ciudadanía. Pero como les decía, involucra también un examen. Y este examen había unas preguntas que me hacían pensar un poco. Una de las áreas que se hacen preguntas en examen es en cuanto a tu conocimiento de la historia del país. Tienes que conocer el trasfondo histórico del país, cómo nació, cuándo se fundó, quiénes fueron los fundadores. ¿Conoces la historia del país celestial? ¿Conoces quiénes fueron los fundadores? ¿Conoces quiénes tuvieron parte importante en la historia de esta nación? Hebreos 11:8 nos habla de Abraham. Por la fe, Abraham, siendo llamado, salió sin saber a dónde iba. Y lo importante de conocer la historia del país es no solo conocer la historia, pero conociendo cómo fue formada, cómo fue fundada, sabes hacia dónde se dirige. ¿Sabes cuál fue el propósito por el cual fue fundado? ¿Y hacia dónde va? ¿Cuál es la visión? ¿Qué es lo que persigue? Decíamos, Abraham, por la fe salió siendo llamado, sin saber a dónde iba. Y dice ahí también la escritura, habitó como extranjero, como en tierra ajena. Entendía, este no es mi hogar, esta no es mi casa. Dice ahí la escritura que él esperaba una ciudad celestial que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿La estás esperando? ¿O estamos aferrados a nuestras cuatro paredes? Mi casa, por fin compré una casa, mi tesoro. Conociendo la historia, conocemos hacia dónde vamos. Conociendo la historia del país, también conocemos los errores y podremos evitarlos. Primera de Corintios 10:11 nos dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, para que no cometas los mismos errores. Están escritas. Pero ¿conoces la historia? A veces no la conocemos y cometemos los mismos errores, las mismas fallas. ¿Estudias la historia de tu nación, la escritura? Otro aspecto, otra pregunta o preguntas es relacionada en cuanto a tu conocimiento del sistema de gobierno del país. ¿Sabes qué sistema de gobierno, por cuál sistema de gobierno se rige el país, la nación? ¿Un sistema democrático? ¿Un sistema socialista? ¿Una monarquía? ¿Una dictadura? ¿Sabes cuál es el sistema de gobierno que rige el país? Porque por increíble que parezca, miles de cristianos no saben qué sistema es el que rige esta nación y este país. Porque, bueno, se llama, y la escritura lo llama, el reino de los cielos. Es un reino. El Rey de reyes y Señor de señores. Él es el soberano. Pero tristemente hay cristianos que siguen creyendo que es una democracia. ¿Qué es la democracia? El gobierno del pueblo. Se hace lo que el pueblo pide y lo que el pueblo quiere. Y tristemente hay iglesias, hay denominaciones enteras. Cada año o cada cierto tiempo tienen elecciones porque vamos a elegir quién nos va a gobernar en este tiempo. El gobierno del pueblo, democracia. No se dan cuenta que es el reino de los cielos. No es una democracia.
Abraham Lincoln, uno de los hombres importantes en la historia de los Estados Unidos, un presidente, dijo en uno de sus discursos: el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no debe dejar de existir en la tierra. El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Eso es la democracia. Y nosotros que hemos vivido en la democracia sabemos, la opinión de la gente tiene mucho peso. Lo que la gente quiera, lo que la gente decida, eso se va a hacer. Y podemos ver en los noticieros y en los periódicos, siempre hay una sección: ¿qué opina la gente? A ver, el gobierno está haciendo tal y tal cosa, pero ¿qué opina usted? ¿Qué dice usted? En el reino de los cielos no es así. No es que al Señor no le interese oír nuestra opinión, pero no le interesa lo que pensamos. Él es el soberano y Él hace siempre lo mejor. Otros creen que el gobierno que rige el país es un socialismo. Entonces todos tenemos que ser iguales, tenemos que tener igualdad. Todos vamos a recibir lo mismo, todos vamos a recibir los mismos premios, la misma recompensa, ignorando, como ya decíamos, que hay un rey, hay príncipes, hay súbditos. No es un socialismo. Otros viven y creen que es una dictadura. Y tristemente, así es. Viven oprimiendo a las ovejas, enseñoreándose, llama la Escritura, sobre las ovejas, no con ternura y no con amor. Y el Señor también está en contra, y menciona la Escritura, no lo vamos a leer, pero menciona la Escritura, a los pastores que se apacientan a sí mismos, dice el Señor. Está en contra de ellos, porque no es para una dictadura, no es una dictadura. ¿Conoces el sistema de gobierno de los cielos? Es un reino, pero ¿vives tú bajo ese sistema? ¿Estás tú de acuerdo con ese sistema? Porque ningún país dejaría entrar a alguien que no esté de acuerdo con su gobierno. No puedes entrar. Ojalá que todos estemos viviendo en el reino de los cielos. Tú eres el soberano, como cantábamos esta mañana: Señor, toma mi mano. Tú eres el que dirige, tú eres el que manda, Señor. Una pregunta más. En cuanto a tu conocimiento de las leyes del país, tienes que conocer las leyes del país. Tienes que cumplir las leyes del país. Una de las principales quejas de los norteamericanos es que los inmigrantes no respetan las leyes del país. Y tienen razón, tristemente. No respetan las leyes, el orden, las leyes de tránsito, cómo se hacen las cosas. Es triste, pero muy notorio. Todos los que alguna vez hemos viajado de Estados Unidos a países latinoamericanos, las filas que se hacen, bueno, ni filas son, es un desorden para abordar. Es un desorden. Y es un proceso bien lento, porque la gente llega y se sube y se sienta donde quiere. Y entonces llega otro: ¿y qué asiento tienes tú? Ah, no, yo tengo este. Tú, no, tú tienes el de allá. Y es un desorden por no respetar las leyes, el orden del país. Y el Señor dice en Mateo 7:22: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, etcétera? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores
de iniquidad, transgresores de la ley. Vivían transgrediendo la ley del reino. Querrán entrar al reino, pero dice el Señor, vivías quebrantando las leyes del reino. La ley del reino nos dice: no matarás. Y todos aquí podemos decir: hermano, yo no he matado. Pero el Señor dice: basta con que te enojes contra tu hermano y le llames fatuo o necio, eres culpable de juicio. ¿Respetas las leyes del reino? No adulterarás. Señor, yo no lo he hecho. Basta con que mires a una mujer para codiciarla y has adulterado. Has quebrantado la ley del reino. En cuanto a las leyes, una pregunta que se hace en el formulario: ¿has dejado alguna vez de pagar tus impuestos en el tiempo que estás viviendo aquí? ¿Has dejado de pagar tus impuestos? Porque tristemente, hasta el día de hoy, muchos cristianos viven ignorando las leyes financieras del reino. Las leyes que Dios mismo ha establecido. Indefectiblemente diezmarás, dice el Señor. ¿Qué quiere decir? Indefectiblemente. Sin falta, sin fallar. Ay, pero Dios sabe que ahora no puedo, no me alcanza. Malaquías 3 nos habla claramente en cuanto a los diezmos y las ofrendas, y el Señor les dice: vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. Ningún ladrón, hermanos, entrará en el reino de los cielos. Ningún ladrón entrará. La ley, por ejemplo, Levítico 23:22 nos manda muy claramente también y nos dice que tenemos que dar para los pobres. Vas a dejar algo para los pobres. Es la ley de Dios. ¿Lo estamos cumpliendo? ¿Conoces las leyes del reino? ¿Estás cumpliendo con tus obligaciones financieras? Si tú pones no ahí en esa solicitud, muy probablemente van a negarte la entrada. Muy probablemente. Ya mencionaba Levítico 23:22, el Señor nos manda dar a los pobres. ¿Crees que afectaría el hecho que te den ciudadanía o no? Si das a los pobres o no. Mateo 25. No vamos a leer todo el pasaje, pero a partir del versículo 41. Mateo 25:41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida. A estos se les niega la entrada por no tener cuidado de los más necesitados, por no haber respondido, extendido su mano. Como dice el Señor, liberalmente le darás. No serás de mezquino corazón cuando le des.
¿Estamos cumpliendo las leyes del país? Preguntan también en el examen. Otra de las preguntas o de las áreas de preguntas es en cuanto a tu conocimiento del gobierno actual. ¿Quién es el presidente? ¿Quién gobierna actualmente? Bueno, todos sabemos y entendemos, el Rey de Reyes y el Señor de Señores es quien gobierna. Pero una pregunta, ¿lo conoces? ¿Lo conoces? Es cierto, en un gobierno natural es muy difícil llegar a conocer a un presidente, llegar a tener comunión con el presidente. Pero en el reino celestial, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos decía ayer nuestro pastor, tiene todo el tiempo para atendernos. Tiene todo el tiempo para escucharnos. Tiene todo el tiempo para pasar con nosotros. Pero nosotros lo tenemos. Ese tiempo, dedicamos ese tiempo para pasar con Él. Creo que si somos sinceros, todos aquí podríamos decir, Señor, no te conozco. No te conozco. Y aunque lo conozcamos un poquito, Él es infinito. Mucho, muchísimo más. Necesito conocerte, Señor. ¿Sabes quién es el que gobierna? Una pregunta más. ¿Sabes tú en esta parte del cuerpo de Cristo en que nos ha tocado estar quiénes son los gobernantes? ¿Saben quién es el presidente? Sabemos quiénes son los senadores, por decirlo de alguna manera. Hay una junta internacional. El hermano Marvin no es nuestro pastor, presidente. Hay una junta internacional. ¿Sabes quiénes son? ¿Los conoces? Hay gobernadores de estado también. ¿Conoces a tu pastor? ¿Sabes quién gobierna en tu iglesia local? ¿Quién ha puesto Dios a gobernar en tu iglesia local? Primera de Samuel 9. Vemos la historia de Saúl antes de ser ungido como rey. Y todos conocemos la historia, no vamos a leerlo, pero cuando a Saúl, a su padre se le habían perdido unas asnas y Saúl y uno de los siervos fueron a buscarlas. Y recuerden la historia, estaban buscándolas y le dice el siervo a Saúl, mira, yo sé que hay un hombre de Dios aquí, el vidente, vamos a consultarle y él nos puede decir dónde vamos a encontrar las asnas, dónde estarán las asnas que estamos buscando. Fueron a buscar a Samuel, era el vidente. Y preguntaron a una doncella y le dijeron, vayan más adelante, ahí está Samuel, vayan antes de que se vaya. Llegaron ellos a donde estaba Samuel y dice la escritura que llegaron y se encontraron con Samuel. Y Saúl le pregunta, disculpe usted, señor, ¿pudiera decirme dónde está la casa del vidente? Él era el vidente, él era el hombre de Dios, él era quien gobernaba Israel en ese tiempo. Y no era alguien nuevo, tenía años gobernando Israel, rigiendo a Israel. Pero Saúl no lo conocía, no sabía con quién estaba hablando, no conocía al varón de Dios, al hombre que Dios había puesto para gobernar a Israel en ese tiempo. No lo reconocía. ¿Reconoces tú a los hombres de Dios? Quienes Dios ha puesto, quienes Dios ha levantado para dirigir a su pueblo.
Hay cristianos que quizá nunca han saludado a su pastor, ni siquiera rapidito. Y no basta con conocerlos. Yo sé que todos podemos decir, sí, el hermano fulano de tal. Pero ¿lo reconoces? ¿Le das el honor debido? ¿El respeto debido? 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Es un mandato del Señor también, reconocerlos. Pero una pregunta, no solo reconocerlos, ¿oras por ellos? Oras por ellos. En tus oraciones diarias tal vez pides al Señor gracia para ellos, sabiduría de Dios para dirigir, sabiduría de Dios para gobernar, sabiduría de Dios para hablar. ¿O solo criticas? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo aquello? ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué dijo aquello? Lo reconoces. Otra área de preguntas en este examen está relacionada en cuanto a tu conocimiento al idioma y al lenguaje del país. Tienes que poder hablar, conversar, leer y escribir. En este caso en el inglés, en Estados Unidos. Es otra de las principales quejas de los norteamericanos contra los inmigrantes. Es que no quieren aprender, es que no quieren hablar el idioma. Se niegan a aprenderlo y a hablarlo. Y bueno, todos sabemos, en cada país el lenguaje cambia, es distinto y necesitamos aprender el lenguaje de cada país para poder comunicarnos, para poder vivir. Me recordaba yo cuando llegamos a estudiar a Guatemala, 1989, varios compañeros de México, y de repente tuvimos un antojo un día y comenzamos a preguntar a los compañeros: oye, ¿sabes tú aquí dónde podemos comprar sopes? Los guatemaltecos saben y los mexicanos sabemos también. ¿Sopes? ¿Quieres sopes? Sí. ¿Para qué quieres sopes? ¿Cómo para qué? Para comerlos. ¿Se comen los sopes ustedes? Claro, son bien ricos. Tú no. Para los mexicanos, sope es una gordita de maíz que lleva carne arriba, frijoles, etcétera. Usted le puede poner lo que quiera. Para nosotros eso es sope. Los hermanos de Guatemala saben, es un sopilote. ¿Se comen los sopes? Sí. Problemas de lenguaje. Necesitamos poder comunicarnos, saber el lenguaje del país. En Jueces 12:5 tenemos un ejemplo de los galaditas, dice la escritura. Y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín: quiero pasar, los de Galaad les preguntaban: ¿eres tú efrateo? Si él respondía: no, entonces les decían: ahora pues, di Shibolet. Y él decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados, porque no podían hablar el lenguaje del país. Querían entrar, pero era otro su lenguaje. No puedes entrar. No puedes entrar. ¿Cuántas veces, hermanos,
he llegado en el drive-thru, en mi carro, a pedir algo, una hamburguesa o algo, y salgo con una cajita feliz, con gorrito y todo, por el lenguaje. ¿Qué pedí? ¿Eso fue lo que usted pidió? Bueno, yo pensé que había pedido otra cosa. Pero ¿sabes el lenguaje del país? ¿Manejas tú el lenguaje del país? Dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra sin valor, inútil o mala, salga de vuestra boca, sino la buena, la necesaria para edificación. Ese es el lenguaje del reino, un lenguaje de edificación. Y dice ahí también, a fin de dar gracia a los oyentes. Ese es el lenguaje del reino. Un lenguaje que trae gracia y bendición a los que escuchan. Colosenses 4:6 dice, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ese es el lenguaje del país. Para dar gracia a los oyentes. Pregunta, ¿los chismes, las murmuraciones, las quejas, intrigas, serán palabras de gracia? Ese no es el lenguaje del reino. Ese no es el lenguaje que se habla en el reino. Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ese es el hablar del reino celestial. Una pregunta, pero lo sabes, lo puedes hablar, lo hablas, lo manejas. El hermano Ligorría ayer en la graduación hablaba de Pedro y Juan. Dice la escritura, les conocían que habían estado con el Señor. Eran hombres del vulgo, pero su hablar los delataba. Ellos tienen el lenguaje del reino. Señor, ojalá yo tenga ese lenguaje también. Que podamos entender y hablar el lenguaje del reino. Otra parte dice Marcos 4:34, otro sentido en cuanto al lenguaje del reino. Dice la escritura del Señor Jesús, sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Es parte del lenguaje del reino también. El Señor habla en parábolas. No le entiendo nada. La multitud no le entendía. Pero se necesita ser un discípulo para entenderlo, para entender al Señor. Solo un punto más. Uno de los beneficios en la papelería y la documentación que se le da a uno, dice ahí que uno de los beneficios de obtener ciudadanía es que un ciudadano puede pedir por un familiar que no es ciudadano para que sea admitido. Y bueno, el día de ayer los que estuvieron también, se nos hablaba también, se nos decía de alcanzar a otros. Yo creo que todos o la mayoría de los que estamos aquí tenemos familia que tal vez no está en los caminos del Señor todavía. Pero ¿sabes qué? Puedes pedir por él.
pero lo estamos haciendo. Estamos presentando nuestra petición delante del Rey de Reyes. Señor, alcánzalo. Y decía un clamor el día de ayer: Señor, aquí estamos y te agradecemos. Pero los que están afuera, Señor, mi familia, ¿estamos listos para pasar nuestro examen? Creo que pudiéramos decirle: Señor, me falta, no estoy listo, aún me falla, Señor, necesito mucho de ti. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Dejo al hermano David el lugar.